vamos a hablar sobre la educación popular en Latinoamérica, especialmente en Chile. Recordemos que es en la modernidad donde el hombre europeo llega a América, es decir, a partir del descubrimiento de América en 1492, que ya estaba habitada por los pueblos originarios. Tengamos presente que los europeos tenían ideas ilustradas y el progreso industrial. Entonces los europeos llegan a América con una visión eurocéntrica, trayendo un estereotipo de sociedad con las características de los países europeos. Este estereotipo de sociedad se llevaría a cabo implementando el capitalismo como modo de producción dominante, donde los europeos ejercían un poder hegemónico en América. Entonces, América fue estructurado dentro de un sistema de comercio mundial con el fin de proveer a Europa riqueza y materia prima para su crecimiento a costo de otras culturas dominadas. Fue un proceso denso y complejo, donde hubo conflictos de cultura, cuestiones de etnias raciales que produjeron manifestaciones de resistencia, violentas y pacíficas. Los pueblos originarios sufrieron persecuciones y asesinatos por parte de los europeos, y a causa de estas matanzas, el sistema de trabajo servil no era suficiente. Entonces se amplió con un régimen esclavista. ¿Qué significó este régimen? Este régimen significó el secuestro de personas del África. Así, los europeos occidentales eran blancos, modernos, civilizados y progresistas, y eran ellos quienes debían rescatar a los otros de la barbarie. Siguiendo el modelo europeo, la idea era un proletariado europeo, basado en el darwinismo social. Esta teoría nos dice que la especie que logra adaptarse al entorno es aquella que logra evolucionar. Esta idea fue llevada a la sociedad y éstas debían de progresar, y el socialismo era el lugar a llegar. Ahora nos encontramos con los inmigrantes europeos que buscaban asumir el mando de movimientos de transformación social, con teorías europeas como el marxismo, anarquismo, positivismo. En ese contexto ubicamos a Chile. El pensamiento liberal chileno está marcado por el positivismo europeo y por las luchas influenciadas por las doctrinas de Comte. Recordemos que el positivismo resalta la comprobación científica a los conceptos filosóficos a través del método científico. En sus inicios, este pensamiento estuvo a cargo de la Italia. Desde 1808 y en las siguientes generaciones por los hermanos Labarrique y Letelier. Estos últimos, los Letelier, tenían posiciones contrapuestas dentro del movimiento liberal y positivista. Letelier se preocupó por construir una ciencia política que sirviera para dar cuenta de la realidad chilena, pero sin abandonar la idea de una ciencia única y natural, como lo afirmaba el positivismo de Comte, pero considerándolo también como un arsenal de conceptos y no un modelo cerrado. En cambio, los hermanos Labarrique abrazaban de forma conservadora el positivismo que planteaba Comte. Al mismo tiempo, a fines de la década de 1870, surgió un movimiento mutualista de la clase obrera por inmigrantes europeos, alemanes, belgas y franceses, que estos organizaron clubes donde su centro de estudio se llamaba Carlos Marx. También difundieron documentos de la Internacional de los Trabajadores, que se basaba en la lucha por conquistas sociales y laborales concretas. A principios del siglo XX surge la Federación Obrera Chilena, expresando una corriente socialista que después se organizó como Partido Socialista. Este movimiento obrero chileno fue uno de los primeros intentos educativos populares en Latinoamérica. La educación desarrollada desde las mutuales tenía objetivos vinculados a la organización social. La idea central era impartir instrucción pública, y suponemos que era por la demanda de integración por parte de los inmigrantes. Entre 1900 y 1927, tanto la Federación Obrera Chilena como la Tendencia Anarquista Libertaria realizaron un amplio labor educativa. Recabarren, como educador en Chile, lo que propone es una educación con orientaciones marxistas, una orientación con una educación liberadora para las masas, grandes masas populares y proletarias, haciendo referencia a poder dar lucha y pelea
ante la opresión capitalista que existía en ese entonces. Entonces, lo que propone es una educación basándose en el socialismo. Creía que el socialismo iba a dar las pautas y justamente la salida justamente a esa liberación. Es entonces donde el movimiento obrero apoya esto y empiezan los círculos de lectura, obras de teatro y canciones justamente revolucionarias a fin de promover que el socialismo lo iba a lograr. Pero es el anarcosindicalismo el que no está de acuerdo con esto y propone una educación distinta en base a escuelas oficiales, haciendo referencia a una escuela laica, donde no había, por ejemplo, consenso o por ejemplo, la idea de la patria, ¿no? O sea, negando la idea de patria. Pero eso es lo que fue sucediendo en Chile con respecto al socialismo y cómo fue naciendo y lo que Recabarren planteaba. Desde la Revolución Rusa de Octubre, tanto el socialismo como el anarquismo chileno incorporaron conceptos de educación integral y politécnica y sostuvieron la necesidad de vincular educación y trabajo. Este movimiento obrero perduró hasta la consolidación del movimiento magistral. Durante el gobierno de Ibáñez de 1927 a 1931, el Estado se hace cargo de la extensión de la instrucción pública. Pero poco a poco se fueron desdibujando los discursos pedagógicos tanto del movimiento obrero como del movimiento magistral. Sin lugar a dudas, los discursos pedagógicos socialistas tuvieron su incidencia en el proceso político interno. Hoy comenzamos haciendo un breve recorrido sobre la historia latinoamericana, que no comienza con el descubrimiento de América por parte de los europeos, porque América ya estaba habitada por los pueblos originarios. Entonces los europeos llegan a América con una visión eurocéntrica, es decir, que Europa se ubica en el centro del comercio mundial y su idea es enriquecerse a costas de otros pueblos dominados. Pero esta sociedad ideal que se esperaba no se encontró en América. Ya que surgieron un montón de aniquilamientos, persecuciones hacia los pueblos originarios porque ellos mostraban muchísima resistencia. ¿Cómo termina la historia? En la historia siempre vamos a necesitar de un otro. Es por eso que surgieron todas estas amalgamas de culturas, de sincretismo religioso. Y es allí donde descubrimos que somos mixtos. Que siempre vamos a necesitar de un otro. Y aunque se pudo implantar la lengua del español, no desaparecieron las culturas originarias. Es que todo lleva un proceso y en ese mismo proceso es que vamos a mirar también a Chile, que comienza con ideas positivistas, luego se da lugar a las clases obreras socialistas que tuvieron muchísima influencia en la educación y que aunque después el Estado se hace cargo de la educación, las bases para esta educación fueron puestas por los discursos pedagógicos socialistas. Y así concluimos con esta perspectiva relacional de la historia.